Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando, si os parece, para así Ujú. y cumplir con el horario previsto y ya se seguirán uniendo participantes. Pues nada, daros a todos y a todas la bienvenida a un nuevo webinar de DIRSE. Como sabéis, y siempre lo decimos en estas ocasiones, la formación y la capacitación de los profesionales de la sostenibilidad, desde luego, es un objetivo fundamental para nuestra asociación y en ello trabajamos a través de diversos programas. Y no solo la formación técnica, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en nuestra profesión, y además con razón, pues pensamos en todas las necesidades técnicas para nuestro día a día, en temas relacionados con la gobernanza, con el medio ambiente, también con los aspectos sociales. Pero no menos importante, yo creo que es la formación en habilidades y más en los tiempos que corren, en el contexto geopolítico y de la sociedad en la que vivimos, en las que muchas veces también nuestra profesión se cuestiona, ¿no? Entonces, esa formación en habilidades o esas soft skills yo creo que son más importantes que nunca. Y precisamente de esto va el webinar de hoy y de esto va Líder Dirse, que es el programa que vamos a presentar en este seminario. Un programa que ya pusimos en marcha el año pasado y además que yo creo que con mucho éxito y que tenemos muchas ganas de que os unáis muchos de nuevo este año. Y es un programa que lo desarrollamos conjuntamente con Resultados. Y por eso están aquí Antonio Robles y Raquel Aranguren, que ahora os van a comentar un poco en qué consiste y todos los aspectos y sobre todo resolver todas las dudas que podáis tener. Y sin más, Raquel, Antonio, os doy paso. Muy bien, muchas gracias, buenos Muchas días. gracias. ¿Quieres saludar, Raquel? Bueno, simplemente decir hola, como vas a hablar tú primero, lánzate, inicia la sesión y luego ya eh, Muy tomo yo bien, la palabra más adelante. pues voy a empezar compartiendo pantalla. No me voy a enrollar, simplemente soy Antonio Robles, soy el CEO y fundador de Resultados. Eh, y como vais a tener una copia de esta presentación donde está el currículum de Raquel y el mío, pues vamos a ir a lo importante que sois vosotros y no nosotros. Luego podréis, leyendo tranquilamente, evaluar cuál es nuestra capacitación y nuestras habilidades para poder haceros desarrollaros como líder DIRSE, que afortunadamente, como decía Carlos, tanto en el programa piloto como en el que hicimos el año pasado, pues parece ser que fueron francamente buenas porque los feedback fueron excepcionalmente buenos. Voy Ujú. a compartir presentación. Bueno, un segundo. Eh, Básicamente, como decía Carlos, el programa Líder Dirse es un programa diseñado para desarrollar habilidades precisamente de los DIRSE. Nosotros el día que diseñamos este programa consideramos que un DIRSE tiene que ser una persona con capacidad de influencia, con capacidad de innovación, con capacidad de relación, con capacidad de motivación y de hacer que las cosas sucedan. Eh, Estamos hablando de una función donde la transversalidad es fundamental. Si no contamos con el apoyo y el entusiasmo de otras personas de la organización, va a ser muy difícil cumplir objetivos. Y por otro lado, hay que tener la capacidad de generar nuevas ideas y nuevos procesos, porque a lo mejor los métodos que hemos estado utilizando para otro tipo de proyectos y funciones, pues probablemente para un tema como es la ESG no nos sirva. Eh, es cierto que, y lo vamos a ver después, que durante un tiempo importante los DIRSE, una función fundamental que habéis tenido es dedicaros a reportar. Ya profundizará un poco más Raquel en eso. Sin embargo, los retos de la ASG y de los DIRSE están en hacer realidad aquello que efectivamente tenemos como objetivos. Entonces, hemos diseñado este programa para gestionar cambios del presente y prepararnos para los cambios del futuro. Ahora mismo está volviendo a haber cambios, entonces tenemos que tener habilidades y competencias que nos permitan detectar tendencias y además adaptarnos con toda la rapidez necesaria a los cambios del futuro. Y hecha esta introducción, eh, pues fieles a nuestra filosofía de resultados,
lo que queremos ya es que participéis. Con lo cual, lo que vamos a hacer es pediros lo siguiente. Queremos que penséis en cuál es tu rol de responsable, qué compromisos y obligaciones tienes en tu rol en materia de ESG y sostenibilidad, y que ahora Raquel os va a lanzar una encuesta, señaléis cuáles son las tres que más os preocupan o las que creéis que son más frecuentes o las que más os encontráis en vuestra organización. Como veis ahí, os hemos dado 6 opciones: impulsar la colaboración transversal dentro de la organización, demostrar el valor estratégico de la ESG para generar negocio, ganar presencia e influencia en los órganos de toma de decisión, convertir los objetivos ASG en palancas de creación de valor, más negocio, más reputación, más marketing, más talento y, por último, navegar la incertidumbre del entorno legal y regulatorio, que además ahora, pues como todos sabéis, está bastante de moda, porque con los ciclos y cambios políticos que tenemos y las diferentes opciones políticas en los diferentes países, pues unos están en un extremo y otros en otro, y entonces, bueno, pues las cosas parece ser que se están complicando, y una de las cosas que tenemos que hacer también en DIRSE es gestionar muy bien la incertidumbre. Entonces, lo que os vamos a pedir es que señaléis cuáles son las tres que más os preocupan, cuáles son vuestros 3 retos o vuestros 3 principales problemas, y luego comentaremos cómo desde el programa podemos o no solucionar estos retos. Así que, Raquel, cuando quieras, pues lanza la Perfecto, voy encuesta. a lanzar ya la votación para que podáis votar, ¿vale? ¿Vale? Aquí aparecen. ¿Las veis todos? Bueno, ya están votando, perfecto. Aprovecho que estáis votando para deciros que a través del chat nos podéis hacer llegar cualquier pregunta que tengáis acerca de, bueno, todo lo que vamos a ir comentando, tanto Antonio como Carlos como yo, ¿vale? Y al final esperemos tener un tiempo para poder responder a todas estas dudas o preguntas que tengáis. Vale, yo creo que ya podemos ver los resultados. Un momento. ¿Cuántos han Creo votado? que, ¿Han votado 20 ya? pues, no han votado todavía los 16. Hay 2 personas que no han votado, pero lo mismo es que no pueden votar, así que podemos lanzar ya, podemos ver ya la. Vale. Voy a Vale, dejar de compartir para que compartas tú el resultado, Raquel. creo que se ve. Compartir resultados Mm, directamente. ahora sí, ¿Lo ahora veis? sí. Venga, Sí. fenomenal. Eh, No está colocado en orden, ¿vale? Creo que ahí lo veis Ujú. todo. La primera, la más votada, es la de impulsar la colaboración transversal dentro de la organización. El siguiente es convertir los objetivos ASG en palancas de creación de valor. Eh, Navegar la incertidumbre del entorno legal y regulatorio, como estabas comentando, Antonio. Demostrar el valor estratégico de la ESG para el negocio, y luego ya tenemos bastante más alejadas, con menos del 50%, otras dos, que son ganar presencia e influencia en los órganos de toma de decisiones y gestionar la politización y polarización de los temas ASG. ¿Lo dejo en pantalla? Eh, sí, va, no, voy a hacer una cosa. Dame un segundo, déjalo en Vale, pantalla y ahora lo quitamos. Vale, ya lo podemos cerrar, y voy a hacer una cosa muy rápida, vale, que es ponerlo en la presentación, y así ya lo tenemos cuando le enviemos. vale. Genial, pues dejo de compartirlo. Ok. Ujú. Dadme solamente un segundo y
y estamos de nuevo en ello. Estáis viendo la presentación de nuevo ya, ¿verdad? No, no. ¿No? Ah, no, es verdad que no le he dado a compartir, perdón. Ahora ya sí, ¿no? Sí, perfecto. Vemos la, pero no Ok. estamos, vamos, La estamos en la primera. Ahora, Ahora, perfecto. ahora ya estamos. Genial. Bueno, bien, hemos querido primero que participéis porque uno de los objetivos que siempre tenemos cuando trabajamos con organizaciones como DIRSE en este caso es que, con independencia de que tengamos un programa, adaptarlo a las necesidades de aquellos participantes. Entendemos que si estáis aquí hoy es porque estáis interesados y, como consecuencia de eso, pues vuestra opinión para nosotros es fundamental, ¿vale? Entonces, el motivo por el cual hemos hecho esta primera encuesta es para saber cuáles son vuestros retos y problemas y saber si realmente somos capaces de resolverlos con el programa. Si hubieran salido cosas muy técnicas, pues le hubiera pedido a Carlos que os hubiera dicho cuáles son otros programas o seminarios que tenéis para temas técnicos, pero realmente lo que estoy viendo es que básicamente lo que ha salido es más temas de habilidades. El más votado, que es impulsar la colaboración transversal dentro de la organización, básicamente en resultados lo vemos, es una cuestión de influencia. Eh, todo el programa está diseñado alrededor de cuáles son mis competencias y mis habilidades o qué competencias y habilidades tengo que desarrollar para influir. De hecho, vamos a tener una conversación de influir. Vamos a trabajar en uno de los días en la conversación para influir y qué habilidades tengo que desarrollar para que esa conversación tenga sentido, ¿vale? El segundo más votado, que he visto que es demostrar el valor estratégico para la ASG en el negocio, No, tiene convertir los mucho... No, objetivos perdón. ASG en palancas de Ah, creación vale, de vale. valor. Sí, perdón. Bueno, ok, es verdad. Gracias, Raquel. Eh, Perdón. bueno, está muy relacionado con la capacidad de innovar, ¿eh? Está muy relacionado con cómo consigo y qué ideas podemos lanzar para que, casando ASG y negocio, cómo innovamos lo que estamos haciendo para que realmente tenga sentido. Está muy relacionado con la tercera, que es demostrar el valor estratégico de la ASG para el negocio. Con la metodología que utilizamos vamos a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. No solamente vamos a tener oportunidades y palancas de creación de valor, sino que, precisamente porque las tenemos, podemos demostrar que se pueden hacer las cosas de forma diferente respetando los objetivos ASG. Veo que lo de gestionar la politización y la polarización de los temas os preocupa poco, pero en cualquier caso no deja de estar dentro de lo que es incertidumbre, ahí sí que hay 8 votos y creo que es la tercera. Bueno, pues otra de las habilidades que vamos a trabajar es precisamente cómo me enfrento a la incertidumbre, cómo reacciono ante los cambios y, lo más importante, cómo puedo influir en otros para que, cuando existan cambios, no haya situaciones de rechazo, de freno, de queja, sino todo lo contrario, de oye, esto es lo que hay y vamos a ver qué hacemos para cambiarlo. Vale, por lo tanto, afortunadamente, es verdad que el año pasado también las respuestas fueron similares. Afortunadamente no vamos a tener que hacer demasiados cambios, pero sí que con esta información le daremos alguna vuelta al programa para adaptarlo lo más posible a estas demandas, a estas expectativas que tenéis los que habéis votado. Y dicho esto, pues vamos a ver para qué nos sirve el líder DIRSE, ¿vale? Estoy utilizando todavía la 10ª toolkit de cómo evolucionan las direcciones de sostenibilidad.
ya lo he comentado un poco al principio, ¿vale? Pero al final, pues cada vez más esto evoluciona de ser un área donde nos dedicamos a reportar y a concienciar, a tener un rol mucho más estratégico y obviamente a liderazgo, sobre todo si queremos que la ESG realmente se convierta en una realidad, ¿vale? El enfoque es integrar todos los aspectos ASG en todas las áreas de negocio. Por eso os hemos hecho las preguntas anteriores. Producción, logística, marketing, relaciones con la comunidad. Esto tiene que ver otra vez mucho con innovación. Es decir, ¿qué tengo que hacer diferente para que esto que hacíamos de una manera, ahora lo hagamos con la misma rentabilidad, con el mismo prestigio, con aquellos KPIs que tengamos, pero respetando aquellos objetivos ASG que son importantes para la organización y para la sociedad? Y por otro lado, lo que no se mide no se hace. Entonces, aparte de reportar, es muy importante tener métricas que permitan medir progreso y comunicar retos y comunicar logros, ¿vale? En muchas ocasiones yo me he encontrado, no soy experto en ASG, aunque ya con todo este tiempo casi me estoy convirtiendo, pero me he encontrado en seminarios, talleres que hemos hecho en organizaciones, pues que al final, desgraciadamente, muchas veces hay cosas que realmente tienen valor y, sin embargo, como no se han medido adecuadamente, no somos capaces de mostrarlas o al comité de dirección o a la sociedad o a quien sea necesario. Por lo tanto, puesto que esto es necesario en un líder DIRSE, si de verdad queremos ser líder DIRSE, no solamente DIRSE, bueno, pues el programa está diseñado alrededor de conseguir todo esto, ¿vale? Luego veremos qué habilidades y qué competencias vamos a trabajar mucho más en detalle. Y le voy a dar paso a... Bueno, no le voy a dar paso todavía, perdón. ¿Cuáles son los objetivos? Pues uno muy importante, que es ser relevante para el comité de dirección y yo diría que para la organización, ¿vale? Demostrar capacidad de liderar procesos de transformación y cambio, ¿vale? Yo incluso añadiría aquí procesos de cambio, transformación e incluso innovación, ¿eh? Tener capacidad de influir. Esto lo llevo diciendo desde el principio. El programa está diseñado todo entre habilidades de conversación y competencias para poder influir, ¿vale? Con lo cual, pues luego depende cuál sea mi objetivo, pues tendré que adaptar mi conversación y mis competencias a ese objetivo que quiero conseguir. La transversalidad, como hemos comentado antes, es importantísima. Es decir, es imposible ser un buen líder DIRSE si no soy capaz de impulsar de forma transversal la concienciación y el compromiso, sobre todo, de la organización de hacer las cosas de forma diferente, alineándolas con objetivos ASG. Las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden hacer como las hemos hecho siempre, de forma tradicional, y siempre va a haber resistencia al cambio. Bueno, pues vamos a trabajar en habilidades que están muy relacionadas con las de influir para facilitar e impulsar proyectos de forma transversal. Muy importante, tener capacidad de seguimiento. Lo que no se mide no existe, no se hace. Por lo tanto, también vamos a trabajar en eso. Y bueno, pues convertirnos en un influencer dentro de la compañía y fuera. Ser capaz de influir y nos vamos a hartar de oír esta palabra tanto aquí como en los que os pongáis en el seminario, ¿vale? Influir es provocar cambios en otros de manera que se comprometan a lograr determinados objetivos de forma voluntaria y no por exigencias de guión, no por jerarquía, sino porque realmente hemos conseguido venderles que aquello es lo mejor que se puede hacer para sí mismos y para la organización, ¿vale? Por lo tanto, vamos a darle vueltas a eso. Yo creo que desde que fundamos Resultados, básicamente nos hemos basado en esto y además Resultados está muy condicionado por una experiencia personal
cuando yo estaba dirigiendo una compañía importante en el área de marketing y ventas, donde intentamos implantar nuevos procesos y nuevos sistemas y nos dimos cuenta que mientras la gente no tuviera la mentalidad adecuada, podíamos poner mucho esfuerzo, mucho dinero, contratar muchos consultores, que al final o no llegábamos o incluso el cambio fracasaba. Afortunadamente tuvimos la inspiración en ese momento de empezar a trabajar en ello y fue un cambio radical. Cuando dejé esta empresa y decidí montar resultados, dije, bueno, este es probablemente uno de los talones de Aquiles de la mayoría de las organizaciones. Desde arriba se dice que hay que cambiar las normas de trabajo, ahora vienen la normativa ASG. Y todo el mundo se resiste al cambio porque no tiene la mentalidad adecuada, ¿vale? Entonces, el líder DIRSE, una de las funciones fundamentales que tendrá es pues, reflexionar como reflexionamos nosotros en aquel momento y decidir qué es lo que hay que hacer para tener la mentalidad adecuada. Y una vez que hemos hecho eso, obviamente hay que tener conocimiento, competencias y habilidades que son las que vamos a trabajar en el programa. Y ahora, perdón, voy a contaros cuáles son las 7 competencias. Estas competencias nacen trabajando en un think tank donde había personas de grandes empresas, personas de la Asociación Española de la Calidad, en la cual estuvimos diseñando cuáles serían las competencias necesarias para ser un líder transformador, ¿no? Consideramos que un líder DIRSE necesariamente tiene que ser un líder transformador y lo que hemos hecho es de aquel think tank algunas competencias que se quedaban simplemente para innovación o transformación, adaptarlas a el líder DIRSE, ¿vale? Hablamos de 7 competencias. 3 competencias son personales de niveles de gestión y vemos que esas competencias están relacionadas íntimamente con las responsabilidades que hemos visto en la tercera transparencia que hemos visto hoy. Por lo tanto, la competencia de liderazgo sostenible natural y propósito y compromiso está muy relacionada con la responsabilidad de aportar valor a la organización, que era una de las cosas que os preocupaban. La segunda es ser agente del cambio y para ser un buen agente del cambio hay que dominar la inteligencia emocional, saber gestionar el liderazgo emocional, saber relacionarnos con capacidad de influir y con liderazgo emocional el negocio y los grupos de interés. La responsabilidad compartida está muy relacionada con las competencias de liderazgo sostenible y natural y liderazgo emocional. La responsabilidad de coordinar proyectos, otra vez volvemos al liderazgo sostenible y el liderazgo emocional. La gestión transversal y sinergias está muy relacionada primero con gestionar la diversidad. Tenemos que aceptar que no todo el mundo tiene claro qué es esto y no todos somos iguales, por lo tanto tenemos que aprender a cómo gestionar los diferentes estilos de comportamiento, los diferentes intereses, los diferentes objetivos individuales y de grupo. La gestión, el liderazgo sostenible obviamente está en la capacidad de influir otra vez. Y gestión transversal y sinergias también tiene mucho que ver con cómo gestionar el negocio y los grupos de interés. Y por último, a la hora de aportar valor añadido, es muy importante tener visión sistémica. Tengo que deciros que una de las cosas que me he encontrado, no solamente trabajando en Líder DIRSE, sino en situaciones donde estábamos trabajando, pues, por ejemplo, innovación, que también es una responsabilidad muy transversal, me he encontrado con que, desgraciadamente, el día a día hace que, como responsables de eso, tengamos una especie de orejeras o estemos dentro de una caja de lo que es nuestra responsabilidad y nos olvidamos del sistema, ¿vale? Vamos a trabajar mucho en cómo identificar qué tengo que ver en el sistema para provocar cambios de verdad, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de salir de la caja y de poder identificar
cuáles son los intereses y en qué me puedo apoyar o cuáles son las palancas en las que me tengo que apoyar para conseguir que al final podamos tener una gestión transversal y poder cumplir con esas responsabilidades que hemos visto que tiene el líder DIRSE. ¿Ok? Una vez definidas y una vez que sabemos cuáles son las competencias y cómo se asocian con las responsabilidades, pues como decía antes, lo que no se mide no se sabe y no se hace, y entonces es muy importante que sepáis cuál es vuestra situación actual. Y para eso hemos diseñado un assessment de competencias, precisamente estas 7 competencias, para medir en qué momento estáis cada uno y si realmente este programa os va a aportar valor, porque algunas de las competencias que tenéis podéis ya desarrollarlas a un nivel mayor o porque algunas que no tenéis, pues podéis empezar a desarrollarlas. Y aquí voy a dejar que Raquel sea la que continúe. ¿Quieres que pase la transparencia, Raquel? Estás mutada, Raquel. Vale, bien, estupendo. Como os ha comentado Antonio, os proponemos que participéis ya desde el inicio de este programa, conociendo cuál es realmente vuestra situación con respecto a estas 7 competencias. Cuando os invitamos a participar en esta sesión, ya os pedíamos, bueno, os ofrecíamos que pudierais hacer este assessment de estas 7 competencias para saber cuál es vuestra situación inicial. Este assessment es muy revelador tanto para los que terminéis haciendo el programa como para aquellas personas que no lo hagáis, para conocer exactamente cómo os estáis comportando, cuáles son vuestros comportamientos, cuáles son vuestras habilidades y qué conductas estáis desarrollando en el día a día, ¿no? Lo que también nos va a permitir definiros como líder DIRSE, con las capacidades que tengáis para provocar esos cambios y ver de dónde partís y a dónde podéis llegar. El assessment, que está basado en 35 preguntas que, bueno, algunas personas de las que están aquí ya lo han hecho y luego si quieren podrán decirnos si fue rápido o no, pero son 35 preguntas de decir esto lo hago, esto no lo hago con frecuencia, con menos o esto no lo tengo metido entre mis rutinas, nos permite conocer a priori qué tipo de líder soy, bueno, qué tipo de trabajo desarrollo, si soy realmente un líder, si soy un gestor o si soy un técnico. Probablemente tendremos una parte de cada uno en nosotros mismos y en nuestro comportamiento y eso nos lo muestra el assessment. Entonces, lo primero, saber cuál es nuestro rol, qué nos demanda la empresa y cuál es el que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es nuestro punto de partida. Y luego nos da un análisis muy detallado tanto de estas 7 competencias como de las conductas y los comportamientos que vamos a tener nosotros, que nosotros tenemos. Para mostrarnos la conducta de en estas 7 competencias, tenemos este gráfico que será personalizado para cada uno de vosotros. Cuanto más nos alejemos del centro, más desarrollado tendremos y, sin embargo, cuanto más cercano al centro estemos, bueno, pues ahí tendremos que poner más el foco. Los que finalmente participéis y os decidáis a participar, por supuesto, tenéis que hacer el assessment y luego al final lo veremos, pero además también os va a servir como esta medida. Nosotros, como veis, Antonio no hace más que decir que lo que no mide ni se mejora, ni se hace ni se mejora. Bueno, pues tendremos la posibilidad de ver cómo vosotros habéis evolucionado en cada una de estas 7 competencias. Y además también te permite tener la posibilidad de establecer tu plan de acción para cada una de esas 7 competencias, pero también 35 conductas, ¿vale? Donde os vamos a ir diciendo que tenéis que mantener, es decir, son conductas que ya tenéis metidas en vuestra rutina, hábitos que habitualmente estáis poniendo en marcha o aquello que tenéis que mejorar o activar. Los que participéis en los talleres, bueno, pues iréis viendo cómo sesión a sesión y luego Antonio esto os lo va a contar más en detalle, podréis ir trabajando y entrenando, aparte que os vais a formar todas esas conductas y habilidades, ¿vale? Y bueno, pues los que no, pues tendrán una hoja de ruta amplia para poder ir trabajándolo. Yo os animo a que lo hagáis, tanto si tenéis pensado participar como si no, porque os va a dar una información muy enriquecedora
para vuestro trabajo y vuestra evolución como líder. DIRSE o líder en general, ¿no, Antonio? Así que os Sí. animo a que lo exploréis, a que nos contéis qué os ha parecido también el asermen de competencias y bueno, aquellos 5 o 6 que ya habían participado lo tendrán la próxima semana sus resultados para que puedan ir echándole un ojo y ver en qué tienen que poner foco. Y yo por mi parte dejo la palabra de nuevo a Antonio para que os explique cómo el programa lo vamos a desarrollar, porque ya os he explicado cómo os va a ayudar. Un añadido a lo que ha comentado Raquel, y es que en este gráfico de araña que veis, este está bastante equilibrado, pero si en los resultados que tenéis os saliese un 9, un 4 y aquello fuese más una estrella, no es la situación ideal. Es decir, sería mejor tener casi todas las competencias en 4 o en 5, aunque parezca que es un valor muy bajo, que tener unas en 9 y otras en 3, ¿vale? Con lo cual, cuanto más equilibrado esté el gráfico, aunque estén en niveles más bajos, demuestra que a la hora de ejercer las competencias y las responsabilidades de líder DIRSE, pues habrá comportamientos que habrá que poner en marcha o mejorar, sí, pero en cualquier caso el punto de partida está más equilibrado. Obviamente la situación que tengáis cada uno será la que es, pero no porque en un momento determinado 2 o 3 competencias las tenga muy desarrolladas y yo las crea que son muy importantes y las otras poco desarrolladas, bueno, pues no está tan mal. No, al final lo que hay que tener es pues algo muy parecido a lo que estamos viendo en esa gráfica. Bueno, vamos a ver el programa. Como decía antes, uno de los objetivos fundamentales es salir de la caja. Todos por diferentes motivos, herencia cultural, cultura de empresa, todos pues tenemos una caja de comportamientos. Unos salimos más rápidamente que otros salimos más lentamente que otros, pero todos tenemos una caja de comportamientos que tenemos que romper, especialmente cuando estamos hablando de situaciones como es la ASG, que aunque ya llevamos mucho tiempo con ella, pues todavía es algo que necesita mucha creatividad y madurar mucho cuáles son las oportunidades que queremos poner en marcha para poder influir en el resto de la organización e incluso de la sociedad. Vale. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? El primero es desarrollar habilidades de líder transformador, que una de las fundamentales es la influencia, ¿vale? Y ahí es el segundo punto, desarrollar y entrenar habilidades de influencia 360, ¿vale? Y por último, el otro objetivo fundamental es desarrollar una hoja de ruta para crear nuevas oportunidades de negocio en ASG. Prácticamente estos 3 objetivos responden a lo que nos pedíais, ¿vale? Prácticamente con estos 3 objetivos estamos respondiendo a lo que nos pedíais. Luego veremos un pelín más en detalle qué comportamientos y qué habilidades vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar primero con una jornada presencial para tomar conciencia de la necesidad de cambiar. Si yo no soy consciente de que tengo que cambiar algo, no lo voy a cambiar nunca. El cerebro es uno de los organismos más ahorradores de energía, le iba a decir vago, pero por no insultarle, ahorradores de energía que tenemos. Y el cerebro, para ahorrar energía, a no ser que tenga muy claro que tiene que hacer un esfuerzo, decide que no lo hace, ¿vale? Por eso la resistencia al cambio en muchas ocasiones. Luego vamos a tener 5 webinars de 2 o 2,5 horas de entrenamiento de habilidades. ¿Por qué 2 o 2,5? Habrá webinars que duren solamente 2 horas, otros que duren 2 horas y media, ya os avisaremos cuáles son cada uno. Y es que vamos a trabajar habilidades prácticas. Aunque sean webinars, no os voy a contar un rollo, no vamos a hacer una pasada de transferencia. Vais a trabajar en equipo e individualmente en habilidades prácticas, en poner en práctica aquello que hemos aprendido. Y luego tendremos para cerrar una jornada presencial para aprender a convertir retos en oportunidades. Fundamentalmente es una metodología de innovación adaptada a lograr oportunidades de ASG
para conseguir el compromiso y conseguir motivar al resto de la organización a que se suban al carro de hacer cosas diferentes, ¿vale? Y luego os incluimos una sesión individual de coaching de 1 hora y media con cada uno de vosotros para aquellas cosas específicas que no se pueden tratar en grupo, pues tratarlas de forma individual, ¿vale? Este es el cómo lo vamos a hacer. Pues, ¿quiénes lo pueden hacer? Pues DIRSES, personas que aspiren a ser DIRSE o evolucionen en su perfil DIRSE, y algunos perfiles de la organización que estén relacionados o que puedan estar relacionados con el tema de ASG, pero como estamos hablando que vamos a hablar mucho más de competencias y habilidades y no tanto de competencias técnicas, pues cualquier persona de la organización que tenga que liderar de forma transversal puede estar incluida en este programa. Y mi experiencia me dice que además en muchas ocasiones aportan valor porque al tener una visión diferente de otros departamentos, también los que están en la sala aprenden de cómo ven en otras áreas el tema. Con lo cual, si tenéis algún colega que en un momento determinado pudiera estar en una situación de tener que liderar proyectos transversales, pues yo le animaría a que por lo menos se interese en esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues la metodología es participativa e interactiva. De hecho, vais a estar trabajando y hablando mucho más tiempo vosotros que nosotros. Vamos a trabajar con contenidos precisos y claros, eso sí que está. Lo vamos a hacer lo más divertido posible y fácil de seguir. Vamos a trabajar con métodos del caso reales. Os voy a pedir que me pongáis situaciones reales para practicar aquellas cosas que hemos aprendido. Eh, Vamos a mantener la atención y el interés constantemente. Para mí fue la primera vez que tuvimos que hacer un webinar. Estaba acostumbrado a trabajar en presencial. Era un reto mantener el interés y descubrí que, bueno, pues en jornadas de 2 horas y media, si se hace participar a las personas y realmente estás aportando valor, bueno, de hecho algunos los hemos puesto de 2 horas y media porque uno de los feedbacks que nos dieron en el programa anterior es que 2 horas en algunos temas se quedaban cortos. O sea, se les hicieron cortos en vez de largos, ¿vale? Y sobre todo para mí es lo más importante, que es eficaz, que lo vais a poder llevar al trabajo real, los aprendizajes, y ahora además vais a ver cómo. ¿Cómo es el proceso? Bueno, empezaremos por el assessment. Lo que no se mide no sabemos si funciona o no funciona, por lo tanto tenéis que conocer la situación de partida, y para nosotros es muy importante también conocer la situación de partida para ver cómo es el grupo. Segundo, haremos la jornada de salimos de la caja. En principio es una jornada que suele ser bastante sorprendente para todo el mundo. Alguien piensa que viene a una sesión de formación donde les vamos a contar un montón de conceptos e ideas, y lo que vais a hacer no es contaros conceptos e ideas, sino hacer que viváis lo que se tiene que aprender de esos conceptos e ideas. Y fundamentalmente lo vamos a hacer jugando, con lo cual nos vamos a divertir bastante. Los 5 webinars de los que hemos hablado antes, donde tendremos una parte que será conocimiento, os daremos conocimiento, y otra parte que será poner en práctica normalmente los conocimientos del webinar anterior. Y por último, la jornada presencial de la que os hablaba antes, para aprender a convertir los problemas que genera la ESG en la organización en oportunidades que aporten valor al negocio. Y vais a salir con unas cuantas fichas de trabajo con qué oportunidades vais a poder poner en marcha una vez terminado el programa. Y por último, la sesión de coaching individual. Bueno, pues que el año pasado ya hubo personas que una vez que descubrieron qué habilidades tenían muy desarrolladas y cuáles tenían que desarrollar, pues de forma más confidencial quisieron trabajar en ellas. Por lo tanto, este año la hemos incluido, y si alguien más las necesitara, pues ya obviamente con una inversión adicional, pero obviamente estaríamos ahí para hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues haremos la primera sesión y pondréis en práctica determinadas cosas hasta que determinados aprendizajes que habremos hecho en esa sesión, hasta que hagamos el webinar 1. En el webinar 1 tendremos conocimientos,
pondremos en práctica esos conocimientos, trabajaréis habilidades y luego os pediremos que las pongáis en práctica durante el periodo del webinar 1 y el webinar 2 en vuestro día a día y que nos traigáis resultados o dificultades que os habéis encontrado al ponerlo en práctica, ¿vale? Y así será con todos los webinars. Es decir, que esto no se trata de que es que me leo la información que me han dado, tal, sino que no, tengo que tomar conciencia y ser consciente de qué cambios quiero hacer y ponerlo en práctica y averiguar si me está aportando valor o si me estoy encontrando dificultades para que en el siguiente webinar o en las sesiones individuales podamos resolver esos temas. Y voy a pasarle otra vez la palabra a Isabel, a Raquel, para que os rete. Bueno, simplemente, a ver, si quieres ser un líder DIRSE y quieres mejorar en todos estos aspectos o piensas que tienes que trabajar en ellos, pues te animamos a que vengas con nosotros y compartas estos talleres y sobre todo estos entrenamientos y estas puestas en marcha mientras vamos aprendiendo de todo lo que vamos trabajando, ¿vale? ¿Qué perfil de candidatos? ¿A quién está dirigido realmente o saca un mayor partido de este tipo de este programa, ¿no? Como os ha dicho ya, es la segunda edición, pero en realidad casi es la tercera porque tuvimos una, un programa piloto inicial que nos permitió a nosotros diseñar todos los contenidos más en detalle y hemos visto a quién está dirigido. Bueno, pues a directores y directoras, a managers, responsables que tengan que ver con la función de DIRSE principalmente, ¿vale? No que, lo englobamos en directores, managers y responsables porque buscamos personas que tengan esa ambición de transformar la organización y que tengan ese potencial de crecimiento dentro de la organización, ¿vale? Con lo cual, bueno, desde los responsables hasta los directores tenemos ahí una gama amplia de roles que sacan un partido bastante grande a este programa, que tengan equipo a su cargo, tanto directo como que trabajen con equipos de manera transversal y tengan que motivarlos y conseguir resultados, porque estamos aquí para conseguir realidades, que vuestra función tenga un impacto real, ¿vale? Entonces, pues bueno, tanto si tienes equipo a tu cargo directamente como si gestionas un equipo transversal, este programa te ayuda, ¿vale? Personas, pues que tengan, como habéis visto, aquí hay que trabajar, hay que estar al día a día, hay que ir a las sesiones, hay que ir a las sesiones porque simplemente si te pierdes una sesión, pierdes parte del entrenamiento y es muy importante, ¿vale? Con lo cual tienes que tener un alto grado de compromiso, dedicación y orientación a conseguir tanto tus resultados de ASF como tus resultados en el propio programa. Y luego pedimos una trayectoria ligada al área de ASG porque vamos a trabajar finalmente cómo aportar ese valor que sea estratégico para la organización, ¿vale? Entonces, pues bueno, también queremos que nos demuestres un cierto nivel de interlocución a nivel de experiencia con equipos y temas ASG, ¿vale? Aparte de la función DIRSE como tal, en empresas también vemos que es muy interesante para otro tipo de organizaciones, ¿vale? Pues organizaciones que tengan, pues del tercer sector, organizaciones públicas, todos ellos, el que cumpla con este perfil de candidatos, pues también enriquece mucho el taller y, bueno, pues las experiencias y las situaciones a las que cada uno se enfrenta. Y luego lo abrimos también con estos perfiles a otras funciones de la organización, pues que ahora mismo también tienen una gran influencia en la gestión de los aspectos ASG, ¿vale? Si queréis venir con vuestros homólogos de financiero, de compras, de logística, de operaciones, pues oye, muy bienvenidos son porque entre todos tenemos ahora mismo que construir esas estrategias y esa creación de valor en las organizaciones. No sé si en este aspecto tenéis alguna duda o queréis consultarnos algo, pues hacerlo a través del chat, por favor, para que podamos solucionaros vuestras dudas.
¿Qué tenéis que presentar y cuándo? Bueno, todavía tenéis un tiempo para tomar la decisión. La documentación que os pedimos para conoceros mejor es una carta de motivación. ¿Para qué queréis estar en el taller? ¿Cuáles son los objetivos o los resultados que buscáis? Por supuesto, un currículum para saber, bueno, pues en qué momento profesional estáis y que hagáis el test de habilidades de liderazgo, dirse que os va a valer, ya os digo, personalmente y a nosotros nos va a también dar una imagen muy veraz de cuál es vuestra situación. Comentaros que no sé si lo he dicho antes, que es totalmente confidencial, que solo lo conoceremos vosotros y Antonio y yo como responsables del programa. Y esto sí que lo quiero dejar claro porque aquí realmente uno se abre y tiene que hacer una reflexión muy personal de cuál es su situación y de cuáles son los comportamientos, no los que desea tener, sino los que tiene, ¿vale? Para poder, bueno, pues evolucionar y cambiar, ¿vale? Podéis presentar candidaturas hasta el 11 de febrero y, bueno, en esos días, en esa semana siguiente, lo que nosotros haremos será ver cuál es el encaje en el programa y con el resto de los participantes. A ver, no solemos tener ninguna persona que diga no le encaja el programa, pero bueno, puede pasar. Todos sois bastante responsables a la hora de presentaros y presentaros de una manera real. Y bueno, os haremos esa comunicación, ¿vale? Eh, es importante, ¿puedes pasar al siguiente, Antonio, por favor? Que tengáis en cuenta ahí las sesiones, ¿vale? Como os he dicho, es muy importante para vosotros y para el grupo porque se trabaja en grupo estar presentes tanto en la sesión de la jornada inicial como en la jornada final, como en un tanto por ciento muy elevado de las sesiones online, ¿vale? La primera sesión iniciamos el programa el 5 de marzo, el 17 os lo comunicamos, hasta el 5 tenéis tiempo de organizaros, ¿vale? Esa sesión será en Madrid. Os iremos contando dónde exactamente, porque buscamos las mejores ubicaciones para esa sesión que es muy participativa, muy divertida y donde no es un aula al uso, ¿vale? Y luego tenemos las 5 sesiones online. Como veis, son cada semana y media, 2 semanas, para que tengáis ese tiempo que ha dicho Antonio de poner en práctica y de entrenar esas habilidades, esas capacidades, lenguaje positivo, gestión emocional, liderazgo situacional y actitudes hacia el cambio, cómo las puedo trabajar, porque os pediremos que penséis en qué situaciones en la organización podéis poner en marcha cada uno de estos temas para que luego los pongáis en marcha y a la sesión siguiente nos contéis a qué dificultades os habéis enfrentado o qué resultados diferentes habéis obtenido, ¿vale? Bueno, motivación, conversación para obtener compromisos, escucha, preguntas inteligentes y por último acabaremos con una sesión de feedback y feed forward y además os vamos a mandar lecturas y algún trabajito o algún curso online para casa, ¿vale? Y terminaremos con esa jornada presencial basada también en la innovación, donde trataremos de que os llevéis a casa un plan para aportar ese valor de negocio real, esas oportunidades reales de negocio dentro de vuestras organizaciones. Bueno, aquí tenéis las fechas. Empezamos el 5 de marzo, terminamos el 28 de mayo y cada 2 semanas tendremos una jornada. Hemos calculado que la carga lectiva del programa. Ay, Antonio, perdona, es que yo lo he pasado en mi pantalla y se me ha olvidado pedirte. Vale, unas 17, no, unas no, 17,5 horas presenciales, ¿vale? 12 horas presenciales online y luego tendremos un trabajo asíncrono de otras 12 horas de trabajo individual, ¿vale? Y esto es lo que constituye la carga lectiva del programa. Bueno, luego es verdad que esas 12 horas de trabajo individual, estas son personales y algunos las extenderán porque nos pedirán más lecturas o querrán practicar más y bueno, pues o otros se quedarán en esas horas, ¿vale? Y para el resto de las condiciones, no sé si tenéis alguna pregunta, no veo nada en el chat, pero bueno, os surgirán.
Le voy a pasar a Carlos la palabra para que os hable ya de las condiciones económicas del programa. Gracias, Raquel. Pues nada, sí, me toca hablar de la parte económica. Bueno, como veis en la pantalla, el programa tiene coste y tiene un coste de 1.100 euros. ¿Qué incluye? Pues lo que os acaban de comentar Antonio y Raquel, estas sesiones grupales, también una sesión que yo creo que es muy interesante, individualizada, que os comentaba antes Antonio, de coaching, para casos muy particulares y que no podamos compartir en esas sesiones grupales. Y por supuesto todo lo que es la parte de logística de el almuerzo, los cafés, etcétera, etcétera. Si tuvierais la necesidad o las ganas de sesiones individuales estas, pues bueno, pues también tienen un coste aparte. Yo creo que es importante también que resaltemos que este programa, que cuesta 1.100 euros, tiene unas bonificaciones muy importantes. La primera de ellas, un 10% de descuento si nos inscribimos antes del 5 de febrero, que está muy bien. Y sobre todo también una muy relevante, que es a través de la Fundae, que es, no sé si lo sabéis, pero es un recurso estatal para formaciones en las compañías y en las organizaciones. Entre una bonificación y la otra, el coste del programa se nos puede reducir más o menos y redondeando mucho a la mitad. O sea que yo creo que es un programa que tiene un coste súper razonable y más si nos echamos de estas bonificaciones. No tengo mucho más que añadir aquí. Pues fenomenal, Carlos. Muchísimas gracias. Si dejamos de compartir, ¿no? Para que nos vean a todos o como Sí, queráis. sí, voy a dejar de compartir. Vale, vale. Yo solamente añadir un par de cosas. Una muy importante que lo ha comentado Raquel. eh, Nosotros trabajamos no tanto como formadores, que también, pero sobre todo como coaches, con lo cual en la primera sesión vais a tener firmado como coaches el código deontológico nuestro para que sepáis que todo lo que pase en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿vale? Y además os vamos a pedir en la primera sesión un compromiso de equipo exactamente igual. Todo lo que se hable en la sala debería de ser confidencial y que quede en la sala, ¿vale? Eso es muy importante para el buen desarrollo del programa. Y lo segundo es que si alguno esperáis llegar a un programa donde un señor y una señora, o una señora y un señor muy listos y muy importantes os den lecciones magistrales de cómo influir, no vengáis. Si queréis gente que sabe y que ha puesto en práctica todas estas habilidades y que va a hacer que vosotros las pongáis en práctica, este es vuestro programa, ¿vale? No, no esperéis sesiones teóricas, no esperéis sesiones donde os podéis poner los casquitos e ir escuchando y luego ya me leeré lo que no he entendido, porque son tremendamente participativas. Y como decía Raquel, en un momento determinado vamos a crear incluso equipos de trabajo y que vosotros falléis a una sesión, lo que vais a estar es perjudicando a vuestros compañeros de equipo y ralentizando o dificultando su aprendizaje. Por lo tanto, es muy, muy importante el compromiso. Ahí tenéis, para que aquellos que queráis participar, tenéis las fechas y los horarios para que ya las reservéis en vuestra agenda y a no ser que sea una razón muy, muy grande, pues obviamente os comprometáis con ello y poco más. Simplemente deciros que desgraciadamente nos hubiera encantado tener a dos personas o a una persona del año pasado que os contaran su experiencia, no ha podido ser. Les hemos pedido, que no sé si querrán hacerlo o no, porque obviamente es voluntario, que graben un vídeo para contárosla. Si es así, os lo enviaremos. Y en todo caso, pues si en un momento determinado queréis saber qué personas han participado y queréis poneros en contacto, pues bien a través de Dirce o bien a través de Raquel, pues oye, pues a mí me gustaría hablar con fulanito o menganito que sé que participó el año anterior, pues simplemente os decimos quién es y os ponéis en contacto con ellos. Ahora tenéis la oportunidad de a través del chat ponernos dudas, preguntas, inquietudes y si no hay nada más, pues bueno, pues por nuestra parte creo que os hemos dado toda la información necesaria para que podáis tomar una decisión. Si me permitís, mientras se escriben o no sus dudas, simplemente
animaros a participar, que yo creo que es un programa que merece la pena. A mí, si me preguntarais cuál es el mayor reto de nuestra profesión o de los DIRSES en nuestro día a día, yo creo que es precisamente de lo que va este programa, que es esa capacidad que tantas veces ha dicho Antonio de influir, de hacer que nuestra función sea estratégica, de también hacernos valer, de poder llegar a los comités de dirección, etcétera, ¿no? Y yo creo que este programa lo trata muy bien y lo trata también, como decía Antonio y Raquel, de una forma muy práctica y de ponernos en situación y de ver en qué situación estamos actualmente y cuál es nuestro potencial para mejorar. Y aparte que de todo, es muy divertido. Entonces, Eso es verdad, ¿eh? animaros a participar. Y que, por supuesto, Bueno, pues cualquier duda que parece que no tengáis a hay partir de ahora, preguntas. Ah, sí. Sí, mira, hay una Ah, ya. mira, bueno, es una pregunta bastante técnica de cara a la documentación a presentar. Nuestro contacto es la persona con la que hemos gestionado esta sesión. A ver, os pedimos que lo mandéis a un contacto en particular, ¿vale? Aquí, bueno, aquí no aparece, pero en la página web del programa Líder Dirse tenéis todo lo que tenéis que mandar y a quién se lo tenéis que mandar. No es la persona, no sé con quién habéis gestionado vuestra participación, pero yo sé que Dirse ha puesto una persona al cargo de analizar, recoger toda la información e ir pasándonosla a nosotros. No sé si es mandada a info@dirse.es o directamente a... yo creo que ha sido a través de de Enrique Moya, nuestro compañero, Vale, que pues es Enrique Moya a través de proyectos proyectos... arroba dirse.es. Enrique Moya. Nada, Escríbelo, por favor, Sonia... Raquel. Sí, Escríbelo en el chat, Raquel, por favor. sí, voy. Proyectos... Ya está ahí. Está, Ah, vale, vale, genial. ya está. Es el propio Enrique el que ha respondido. Ah, Vale, genial, ok, pues perfecto. fenomenal. Vale. Vale, proyectos Eh, arroba dirse es. Nada, que una cosa lo... importante, perdona Raquel, una cosa importante relacionada con Fundae, ¿vale? El programa es subvencionable por Fundae. Lo que sí es importante es que si queréis que sea así, como os tendremos que enviar documentación para que el Departamento de Recursos Humanos gestione los fondos y luego se bonifique la empresa con esos fondos, que por favor aquellos que queráis hacerlo, pues nos enviéis la necesidad con tiempo para poder. Tenemos preparada la documentación estándar, pero si alguna empresa necesita algo adicional, pues que no tengamos que estar corriendo en el último momento. Entonces, sí os pido que aquellos que penséis hacerlo, pues comentéis con recursos humanos, que os digan lo que necesitan y nosotros os lo facilitaremos todo. ¿Vale? Hay varias personas que comentan que lo iban a mirar a fondo y demás. Si tenéis cualquier duda, tanto a través de Enrique Moya o a través mío, que me transmita Enrique vuestras dudas o vuestras inquietudes, os solucionamos, bueno, pues las dudas que tengáis. Si es por tema de agenda, claro, si hay mucha incompatibilidad, es imposible hacer el programa. Esto ya os lo digo, ¿eh? O sea, de verdad no se puede hacer el programa. Bueno, eso pensarlo bien. Es preferible cambiar un día una fecha, que cambiéis una reunión que tengáis a no poder participar en el programa de manera asidua. Y creo que no hay más. No, ya no tenemos más preguntas. Bueno, pues si no Así hay más que preguntas, ahora en breve entiendo que a través de Enrique os enviaremos esta presentación para que la tengáis y podáis repasarla. Y por mi parte nada más, le dejo ya la palabra a Carlos para que nos despida a todos de forma adecuada. Pues nada, con puntualidad británica, muchísimas gracias Antonio y Raquel y muchísimas gracias a todos y a todas las que os habéis unido al seminario y nada, animaros a participar que desde luego que merece la pena y que paséis un día estupendo. Un abrazo. gracias, Gracias. hasta luego.